Desde el bar, edición La injusticia se ceba en el fútbol mexicano. No pudimos contra los grandes enemigos, no pudimos contra los grandes intereses, no pudimos contra esos enemigos que desde el principio hicieron que nuestra batalla fuera perdida. Lo intentamos, fuimos hasta las últimas consecuencias, hasta las últimas instancias, y aún así no logramos. Pumas no estará en la liguilla. Qué tristeza. No vamos a hablar de eso. Ese fue el comunicado que dijo el León, tratando de defender la multipropiedad en el fútbol mexicano y por qué quedaron fuera del Mundial de Clubes. Hablaron de una conspiración rarísima, pero bueno, yo soy Martín del Palacio, me acompaña Luis Herrera, hablaremos de esto, de la liguilla, de mexicanos en Europa y un montón de cosas. Va a ser un episodio completito. Exacto, va a ser un episodio tutti frutti. Ya no miscelánea, como le encanta decir a Martín. Cada vez que lo dice pienso Misceláneo. en misceláneo. Es que tú dices edición miscelánea y yo me recuerdo la niñez cuando tenía que ir con mi mamá a la miscelánea a comprar, no sé, hilos Abarrotes. o abarrotes. Ibas a la miscelánea a comprar abarrotes. Claro. Eso. Entonces, sí, no, es uno de esos tics que tenemos aquí en el podcast, el llamarle miscelánea. Vamos a ponerle un nombre más divertido. No, pero miscelánea es lo correcto. O sea, es cuando uno habla de cosas misceláneas, es de varias cosas distintas. Por eso se llamaba miscelánea la tiendita. porque Claro. tenía un montón de cosas. Sí, tío. Pero bueno, Así como hablaremos de todo eso. Les recuerdo que este es un episodio para Patreon, patreon.com, desde el bar POD, pero los primeros minutos, incluido este primer minuto de rambling por la miscelánea, van en abierto por Apple Podcasts, Spotify, YouTube y muchísimas plataformas más. Así que por favor, suscríbanse, de preferencia, por supuesto, en patreon.com, desde el bar POD, como por ejemplo hizo el día de hoy, nos llegó el último invitado a la barra del bar, que es Edgar Rogelio García Hernández, que además lo hace desde Dinamarca. Bienvenido a Edgar. Aquí me llegó la notificación de que pagó en DKK. Yo creo que tiene que ver con Rodrigo Huescas. O sea, lo que hemos hablado de Rodrigo Huescas llegó hasta Dinamarca, hasta los mexicanos en Dinamarca, y emocionados por nuestro profesionalismo al cubrir la nota, decidieron suscribirse al Patreon. Gracias. ¿Sí? O quizás es un alias de Rodrigo Huescas que nos está aquí apoyando. Sea como sea, Edgar Rogelio o Falso Rodrigo, como sea, quien sea que seas, muchas gracias por apoyarnos en la barra del bar. También recuerden, por favor suscribirse o en la barra VIP, que de hecho recuerden que si son de la barra VIP les llegan incluso más clips. Hice yo uno hace ratito a raíz de la nota de León, pero bueno, para todos hay contenido en abierto, en la barra VIP. Y ahora, y también les pedimos, por supuesto, que nos dejen comentarios de 5 estrellas para que más y más gente nos encuentre o para hacernos notar cuando caemos en el error o la confusión, como hicieron, por ejemplo, Agustín Otero y José Luis Rodben, que nos señalan, Agustín, el enorme Efraín Huerta, cúspide de la poesía nacional. Lo mismo nos dice José Luis, fue un poeta de mitad del siglo XX. A ese nos referíamos, obviamente no a ningún jugador de la América. Nuestra confusión intelectual es normal, porque tanto Guillermo Huerta como el Fanny Munguía hacían poesía cuando jugaban con las Águilas, así que... Ahí estaba. También tenemos un comentario, por ejemplo, de... aquí se nos pierden los comentarios por alguna razón muy extraña, de Alfonso007. Sobre el salario de Messi, no estaba relacionado con lo que generaba en ingresos. El Barcelona fue el club que más ingresó en la época de Messi, ¿no? Saludos y Goya. A ver, sí, ingresaba mucho dinero el Barça por Messi, como también lo ingresa cualquier club por una figura, y no por eso le vas a dar todo el dinero al jugador, ¿no? Sí, no, claramente fue una malpraxis, ¿no? Absolutamente, de parte del Barcelona, y pues le fue como le fue, ¿no? O sea, creo que los resultados no dejan lugar a dudas. ¿Sí? Hablando de mala praxis de Barcelona, un comentario final nos lo deja Diego.dit. Y Ansu Fati, claro ejemplo de lo que puede pasar en la carrera de un futbolista que estaba llamado a ser el próximo Messi del Barça y que ya nadie habla de él. Es que así es, o sea, así es el fútbol también. O sea, hay un montón de jugadores con potencial y después solo algunos lo logran realizar. Bueno, no por nada, de tanto en tanto salen en Twitter o en Instagram o eso, los
esas compilaciones de los 20 mejores jugadores en 2000, juveniles en 2003, ¿cómo les fue ahora? Y de esos 20, 19 fueron un desastre, ¿no? Y solo uno más o menos la armó. Entonces, pues, por Sí, eso. es normal, ¿no? O sea, lo que siempre hemos comentado de las generaciones, por ejemplo, sub-17, campeonas del mundo, de cómo cuando México ganó su primer Mundial sub-17, sabíamos desde el primer día, estábamos ahí en la afición los dos, tú eras el coordinador, le pediste a un joven reportero con mucho potencial que hiciera un reportaje sobre cómo les iba a los campeones del mundo, y lo hice yo muy bien, y dijimos, le suele ir de la patada. Después, esa selección mexicana, acabó siendo mucho mejor en términos de resultados que todas las anteriores. Pero claro, la gente de repente piensa que todo prospecto joven va a llegar al final y no pasa así. De igual, a Ansu Fati creo que lo jinxearon por completo en el momento en que le dan las 10 de Messi. No, no solo eso, tuvo lesiones y no se pudo recuperar bien y aparentemente disciplinariamente no era el jugador más enfocado. Es que puede haber tantos factores, ¿no? O sea, Sí, desde que realmente alcancen su pico a los 20 años, ¿qué pasa? ¿No? O sea, hay jugadores que de pronto impresionan a los 20, 21 y nunca más pueden llegar al mismo nivel, hasta los que las lesiones se los llevan, ¿no? No es o la fiesta claro. o las dos, ¿no? O sea, pues pasan esas cosas. Sí, tan simple como que ahora que decimos, ¿no? Que bueno, a veces llegan a su pico muy jóvenes. Digo, Ansu Fati tiene 22 años, aún puede crecer como futbolista, pero ahora que googleé a ver qué eran las últimas noticias sobre él, y me aparece, los vecinos hartos de las ruidosas juergas de Ansu Fati. Ansu Fati denunciado por sus vecinos. Ansu Fati denunciado. Y el que buscó el clickbait, un futbolista del Barça atormenta a sus vecinos con fiestas diarias. Diarias. Que nos diga dónde Por favor, para oye, ir. no. Esto ya, Pero esto pues ya sí, ni Giovanni ni Marquito eran tan asiduos. O por no, lo no, menos no, no. tenían la cortesía con los vecinos de irse al Choco, no, No, no hacerlas en casa. no, bueno, y además, Marquito no sé, pero yo vivía aquí en Barcelona en una zona donde no había muchos vecinos tampoco. Era una de esas zonas de bastante dinero en Barcelona, así que tampoco había tantos problemas. En fin, el caso es que, pues claramente Ansu Fati no, no está dentro de esa categoría, sino una muy superior. Tal vez termine siendo, sí, el GOAT de la fiesta, ¿no? Y hay competencia. Ronaldinho ¿Eh? por ahora creo que es el líder o Romario. Sí, va a ser complicado llegar a esas alturas, pero bueno, ahí sí hablamos de los GOAT de la fiesta. Y bueno, pues no encuentro un buen segue para pasar al primer tema del día, así que simplemente eh, hablemos ya pues del tema este de la FIFA, el TAS, el León. Ya platiqué con ustedes en la barra VIP, pues de por qué se queda el León fuera. Edgar Valero ya nos lo había adelantado hace unas semanas. Quedaba la duda de cómo iban a reemplazar a León. Al final sí hay ese dichoso play-in entre el América y el LAFC. Están todavía, bueno, dicen que va a ser en el estadio del LAFC. Supongo que el América va a pelear que sea una sede neutral, es decir, que le quepan más de 20,000 aficionados para que pueda haber 70,000 mexicanos. Sí, aún así va a haber 70, o sea, en todos los casos va a haber miles de mexicanos. O sea, que el LAFC, que su estadio es más chico, hay que Sí, decirlo, yo fui una vez, tiene 35,000 y sí tiene una afición real, o sea, no es una afición de mentiritas como en los otros equipos de la MLS. Aún así, va a quedar completamente ensombrecido por la cantidad de aficionados de la América que hay en Los Ángeles, ¿no? O sea, yo creo que muchos de esos aficionados del LAFC, que están en la barra del LAFC, son americanistas realmente, ¿no? Que le van al equipo de Los Ángeles porque es el equipo que está ahí en su ciudad, pero que realmente su equipo es el América. Ahora, Luis, yo te voy a decir una cosa. Esta designación del partido América LAFC es, yo creo que lo mejor que le pudo haber pasado al fútbol mexicano. O sea, ¿sí? realmente. Te voy a ¿Por qué? explicar por qué. Si gana el América, México va a tener un equipo más en el Mundial de Clubes, lo que está bien, ¿no? Claro. Quizás tenga una buena actuación y Ramón Juárez se vaya, o Israel Reyes, ¿no? O Sende, quiero decir, no, ese no es mexicano, No, ni se pero va a bueno, ir. ni se va a ir, pero bueno, o sea, quizá funcione para eso. Y si el América pierde, lo que nos vamos a reír. El América es un Efectivamente. fracaso internacionalmente. El América no puede llegar ni siquiera en una eliminatoria al Mundial de Clubes. Le dieron todas las oportunidades y no pudo llegar. Además, corre el rumor de que
podrían correr a Andrés Jardine si eso pasa. Y eso sería maravilloso para todos los que no le vamos a la América. Así que Claro. ganar, ganar, queden como queden. Sí, en teoría este playoff se va a jugar, digo, bueno, la semana posterior a la final full mexicano, debe ser la misma semana en que se juega la final de Conca Champions, entonces encontrando fechas exactas debe ser el domingo, no, el sábado 31 o el viernes 30, quizá el domingo 1 de junio, ahí es cuando se jugaría la final del fútbol mexicano, va a ser el fin de semana previo. Entonces, los americanistas más optimistas piensan que el domingo 25 se coronan tetracampeones y el siguiente califican al Mundial de Clubes. La alternativa es que ese domingo pierdan la final y al siguiente pierdan el play-in. Sea como sea, va a dar mucho tema de discusión y ya sea de terror o de alegría para fans y anti del América, ¿no? Y Creo que, bueno, hay otro tema, Luis, hay otro tema que es importante y que es tangencialmente importante. Te voy a decir cuál es. Si el América va al Mundial de Clubes, ¿quiénes no van a ir a la Copa Oro? exacto, no va Ángel Malagón, no va Ramón Juárez, no va Israel Reyes, Henry Martín parece que igual ya está quedándose fuera, pero bueno, Pero aún así no va. no iría. Y ya, ¿no? No hay Y ya. nadie más que esté en este momento de fijo en el radar. Quizá en su momento Alan Cervantes pudo haber tenido una chance, la va a O el perder Chiquito ahora. Sánchez. O Eric Sánchez, Quizá. exactamente. Ellos dos. Eric Sánchez, que no ha sido considerado en un rato, pero bueno, era un jugador importante en la selección hace un par de años. Y Alan Cervantes, que tiene un perfil mucho más bajo, pero dado que se ha ganado un puesto importante en el América, tendría sentido pensar que en algún punto lo iban a llamar a selección o lo van a llamar, pero claro, si está el América en el Mundial, pues el Mundial de Clubes tendrá prioridad. Vaya, e incluso, si, o sea, como ahí sí, como las fechas se pegan, pues yo creo que el Vasco a lo mejor hace una lista sin jugadores del América o únicamente de que, ok, están preconvocados Malagón, Juárez y Reyes. Si van al Mundial, los reemplazo con estos tres, si no, chao. O sea, pero que no habrá, bueno, quizá voy a meter a Ramón, a Alan, o quizá voy a meter a Henry, o quizá al chiquito. Eso sí, ya, chao. Es que yo creo que es el tema. Y el tema importante es el de Luis Ángel Malagón. O sea, en la lucha, o sea, porque Henry seguramente ya no iba a tener mucha cabida, esa es la realidad. Israel Reyes creo que sea como sea va a seguir siendo convocado. Ramón Juárez lo va a tener más complicado. Él sí resulta damnificado porque pues ir a otro central más o menos de su nivel, no sé quién sea, pero pues sabemos que los hay, o sea, no es que no es que todavía Ramón Juárez sea un jugador que sea absolutamente indispensable en selección ni mucho menos, pero lo de Malagón, que sabemos que no es, digamos, el portero favorito, el tipo de portero favorito de Javier Aguirre, creo que si de pronto el Tala Rangel es el portero titular en Copa América y lo hace bien, hay una posibilidad de que sea él el que se quede como el portero titular y que la era de Malagón se termine. No me parece imposible realmente para la selección. Sí, a ver, la Copa Oro arranca el 14 de junio, así que creo que las listas finales por lo general se entregan 10, 15 días antes. Yo supongo que habrá margen para que si el América no califica, sus jugadores puedan estar en la lista final. Pero sí, suponiendo que el América entra, que es un big if, viendo cómo le ha ido en los últimos años en torneos internacionales, pues sí, eso puede acabar siendo perjudicial para sus jugadores. Yo creo que para Ramón y para Israel no tanto, porque ellos, pues sí, no son aún fijos en las convocatorias y esto puede ser una buena vitrina que los catapulte incluso al fútbol europeo, ¿no? En el caso de Malagón, pues sí, en este momento él parece tener controlado el tema de titularidad, pero sí tiene que abrirse la puerta a que el Tala o incluso Ochoa jueguen y convenzan al Vasco, pues sí, a él sí le puede acabar perjudicando. Sí, yo creo que es el principal damnificado Malagón en ese sentido. Digo, vamos a ver qué pasa. Primero, América tiene que calificar y como lo dices, es un big if, tomando en cuenta lo que ha sido América en torneos internacionales en los últimos años. A ver, lo Aunque, normal ojo, sería que lo hiciera. sí, y además, porque además, lo mismo se puede decir de la DFI.
que no han ganado nada a nivel internacional, teniendo por lo general planteles importantes. Tuvieron a Carlos Vela, tuvieron a Gareth Bale. Lo más lejos que llegaron fueron que 2 finales, ¿no? La que perdieron con el León y antes contra Tigres, que además creo que habrán sido en años casi consecutivos, y fuera de eso, nada. Que yo recuerde, de ahí han quedado fuera temprano. Este año tenían al Inter Miami contra las cuerdas y les dejaron y lo remontaron. En Leagues Cup creo que tampoco han lucido ninguno de los torneos. Entonces sí, hablamos de 2 equipos que, vaya, evidentemente la tradición de la América es mucho mayor, pero bueno, para lo que es la MLS, pues el LAFC, siendo un equipo joven, es un equipo con gran poder económico, que sí generó una afición rápida. Vaya, estaba yo viendo el otro día un reel de Instagram en el que no recuerdo el baterista de qué grupo, de una banda de las más famosas, es parte de la barra que está ahí tamboreando todo el partido. No recuerdo quién era. De las bandas. Sería divertido. No era de ellos, pero sí, o sea, hablamos de banda top. No recuerdo ahora de cuál. Entonces, sí, es bueno, en una ciudad, pues con evidentemente muchísima población latina, y que creo que sí, como que de algún modo conectó mucho más rápido el LAFC que el Galaxy, que como que sí era el equipo más gringo, al tener ahí a Donovan por mucho tiempo, pues no han todavía consolidado eso a nivel internacional. Entonces, pues creo que estarán parejos en ese sentido en el play-in. Por supuesto, que sea en Los Ángeles. Supongo yo que sí será neutral en cuanto al acceso de los aficionados a los boletos, pero ¿qué tal que los que tienen abono para la temporada aplican la de dueño de palco de la Azteca de no, yo tengo que ir al partido sí o sí? Pues igual, a mí la verdad es que me parece una mamada que sea en el campo del LAFC, sinceramente. O sea, yo creo que lo tendrían que haber llevado, digo, a un campo que no sea neutral, o sea, que sea en Estados Unidos, pero que por lo menos no sea el campo de uno de los 2 equipos, ¿no? O sea, que yo pensaba que se lo iban a llevar a Las Vegas, que está a 3 horas de Los Ángeles en coche y que tiene una población mexicana también muy importante. Tendría, o sea, lo llenarían igual, ¿no? O sea, Sí. no cambia nada. Yo creo que su plan era hacerlo en el SoFi, pero el SoFi está ocupado, no sé por qué, creo que un concierto. Y supongo que el Rose Bowl ya está tan viejo que no lo quieren usar para un partido de estos. Porque le caben 90,000 personas y pico. Sería como que la opción lógica, pero sí, por lo que sé, ya está Puede ser bastante. Memorial Coliseum también. O el Coliseo, es cierto. Recuerdo que alguna vez, cuando ustedes vivían en Los Ángeles, lo fui a visitar, fuimos a un Fuimos. partido de. ¿Fue en el Memorial? Sí, al partido de los Rams. Entonces, Que perdieron, jugaron horrible. Era antes de Sean McVay, era cuando era Jeff Fisher todavía el coach y bueno, pues imagínate. pasó lo que pasó. Pero sí, ¿no? Entonces creo que, ¿cómo se llama? Sí, tendría más sentido eso, ¿no? A lo mejor en la propia Los Ángeles, o su área metropolitana, pero eso, ¿no? En un estadio mucho más grande, y ahí sí, pues ya, si acaban siendo 30,000 fans del LAFC y otros 60,000 de la América, pues bien, gracias. Me extraña que permitan que sea en el campo del LAFC, por ser su campo, y además sí, por ser mucho más pequeño, lo que le caben 30,000 exactos, según la Wikipedia, teniendo ahí en casa 2 opciones mucho más grandes y cerquita la de Las Vegas, que también le cabrán 60,000 y pico. Sí, que además es un estadio muy moderno que puede perfectamente albergar a un partido así, que por el momento solamente tiene a los Raiders, ¿no? Y obviamente este partido no va a ser, digo, seguro, quizá haya un concierto, o sea, ahí no tengo idea, pero es un estadio que puedes cambiarle el terreno de juego, así como el Bernabéu, o sea, es un estadio muy loco, ¿no? Muy moderno, fue el Super Bowl pasado fue ahí, no, por suerte no el pasado, de hace 2 años, y nada, me parece raro, pero bueno, pues es la decisión de la FIFA y pues habrá que cumplirla y la verdad, insisto, es ganar para los aficionados del fútbol mexicano que no sean americanistas. Le iba a preguntar a nuestro becario Gerardo Ramírez si hay conciertos en esos estadios en esos días, pero ya que eso lo puede buscar cada quien en su casa, no es para tanto. Martín, ya vamos casi llegando al minuto 20 y nos falta hablar de mexicanos en Europa y de la liguilla. Así que propongo que eso, pues con la pena para los amigos de Patreon, eso se va a quedar en el muro de suscriptores en patreon.com/desde el bar POD. Pues así es.